Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Gracias por amarnos como nos ha amado. Nos ha amado primero, Señor, y ha depositado en nosotros esa facultad para que nosotros también podamos amar. Y hemos decidido voluntariamente amarte. Estamos agradecidos de que tu amor haya fluido a nuestro favor por medio de la gracia, de la misericordia y de tu paciencia para con nosotros. Gracias porque nos diste la oportunidad de venir a ti y no morir en el mundo en nuestra condición de pecado. Gracias por darnos vida juntamente con Cristo y por perdonar toda ofensa que hicimos contra ti y la que hacemos cada día por medio del pecado actual también nos perdona. Gracias por el perdón de pecados. Perdona todo pecado en esta mañana, en esta casa. Señor, que cada persona que esté aquí hoy se vaya libre totalmente, que libremente pueda confesar sus pecados, porque tú te has entregado por todo pecado y por todo ser humano, porque tú no haces acepción de personas. Señor, gracias por esta oportunidad en el día de hoy de estar en tu casa y poder honrarte. Gracias por este privilegio que antes era algo normal y común, pero en los últimos meses se ha convertido en un privilegio. Gracias por este privilegio. Gracias por guardar nuestra salud. Hoy te queremos entregar nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros temores. Queremos entregarte el egoísmo. Queremos entregarte, Señor, todo lo que somos, lo que sabemos. Queremos entregarte nuestras rebeldías. Queremos entregarlo delante de ti para voluntariamente tener la disposición de obedecerte. Nuestras voluntades también queremos rendirla delante de ti. Señor, queremos hacer aquello que tú has establecido en la palabra. Queremos obedecerte. Queremos aprender de Jesús, que siendo hijo se hizo obediente, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias esta mañana, Señor. Gracias porque tiene cuidado de los matrimonios y de las familias. Gracias porque te glorifica en la reconciliación familiar. Padres e hijos, hermanos, relaciones de pareja, porque tú cambias la atmósfera en los hogares, en las familias. Y tenemos deseo de compartir en familia. Hay un ambiente que es transformado en las familias y se vuelve acogedor el hogar para la gente. Y hay paz. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Hay paz. Todo lo que quita la paz lo cancelamos en esta mañana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda rebeldía, toda palabra fuera de tono, toda agresión emocional, física, toda violencia económica, violencia sexual, todo abuso, en el nombre de Jesús. Hay liberación por la palabra. Nos ha hecho libre. Eres poderoso para seguir guardando la familia. Oh Señor, guarda nuestra nación de feminicidio. Ten misericordia. Hay una rebeldía en la familia, Señor, de hacerse daño a sí mismo porque los espíritus del mal están atacando. Oh Señor, que haya madurez en los hombres de la República Dominicana para manejar conflictos, situaciones. Oh, anulamos todo espíritu que viene a traer agresividad en el seno de la familia, a dañar, Señor, en el nombre de Jesús.
Te pido por esos muchachos y muchachas que son víctimas, porque el feminicidio ha acabado con sus padres, a veces con ambos o con uno de ellos, y hay dolor, hay tristeza, viven en confusión. Sé con esos muchachos y esas muchachas. Tú eres poderoso para sanar sus corazones, para salvarlo, para protegerlo, Señor. Que nuestra nación pueda crear alguna institución para su restauración, para dar apoyo. Que la iglesia abra sus ojos y se dé cuenta de la necesidad que hay en el mundo y hasta dónde podemos apoyar, Señor. Oh, aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Abre nuestros ojos espirituales para que conozcamos cuál es la tarea, nuestra responsabilidad en la sociedad, y que podamos ser de bendición. Sana tu iglesia, Señor. Sana tu iglesia, revoluciona tu iglesia, libera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, completa tu obra entre nosotros. Tu palabra lo establece, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tu Espíritu Santo pudre el yugo esta mañana. Toda opresión en el nombre de Jesús, todo ataque infernal, toda situación que nos distrae de ti, de la palabra y de los principios, se endereza lo torcido y se allana el terreno para que nadie se salga del camino en el nombre de Jesús. Hay salvación, que nadie se pierda en la casa, sino que lleguen a conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado. Tú eres poderoso para salvar. Danos una palabra de sabiduría, de conocimiento y de ciencia, con humildad, sencillez de corazón y autoridad en la palabra para bendecir hoy, conforme a tu diseño. Tú estableces que tu palabra no retorna vacía, porque llega con un propósito y lo cumple en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Honor y gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno es adorar a Dios. Bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es que te sana. Él es que perdona tus iniquidades. Él es que te rejuvenece como el águila. Aleluya. Hoy quiero compartir la escritura para adentrarme en la predicación de hoy. Estoy compartiendo con ustedes una serie acerca de la autoridad del nombre de Cristo. Y tengo una predicación acerca de la autoridad delegada. Y hoy hablamos en la autoridad delegada de la autoridad sobre los demonios. Así que comparto la escritura con ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Estoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 17. Ahí tengo la palabra hoy. Y así iniciamos nuestra predicación para hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 17, leemos en el nombre de Jesús. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Amén. Muy amable.
Hoy converso con ustedes acerca de la autoridad sobre los demonios. Hay una particularidad que he venido trabajando con ustedes en la autoridad espiritual, y es que la autoridad es primero con relación a nosotros mismos. O sea que yo tengo que erradicar en mi vida primero la obra del infierno por medio de la manifestación del pecado, del mundo y de la maldad. Yo debo erradicarla primero en mí y luego tendré autoridad para asistir a otra persona, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y si hay alguna influencia espiritual o alguna área de nuestras vidas que el enemigo la tiene controlada, usted todavía no está en condiciones de asistir a otra persona, porque usted tiene primero que hacerse libre, usted en Cristo Jesús, por la palabra y la obediencia, por la presencia del Espíritu de Dios en usted, que la Escritura nos habla acerca de que la simiente de Dios va a permanecer en nosotros. Cuando eso ocurre, entonces usted puede tener autoridad espiritual. Y sobre todo el tema de hoy, la autoridad sobre los demonios. Los demonios aparecen en las Escrituras como los menores en el rango y autoridad infernal, o sea, de la obra del infierno. Esos espíritus que están diseminados en el mundo, los de menor rango se refiere a los demonios. Cuando Pablo habla en el capítulo 6, el versículo 10, en la carta a los Efesios, acerca de la dinámica espiritual que ocurre, él menciona una serie de rango y de posiciones, y también menciona las huestes en Efesios 6:12. Creo que lo compartí con ustedes en la predicación anterior. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El término aquí utilizado por el apóstol Pablo es el concepto de huestes, refiriéndose a los de menor rango, refiriéndose a los espíritus que en la Escritura se denominan demonios, que son los que ocupan los cuerpos de las personas. Porque los principados, los gobernadores, las potestades no ocupan cuerpo de la gente, sino que hacen otro tipo de trabajo. Tienen otra dinámica de trabajo, de gobierno. Trabajan en los gobiernos, trabajan en continentes, trabajan en países, trabajan en ciudades. Ese es su trabajo. Ahora, las huestes sí, y ya aún el pueblo de Israel ya sabía que los espíritus denominados demonios ocupaban el cuerpo de la gente. Ellos tenían esa idea. O sea, es extraño que aún en la gracia hay gente que no ha podido entender eso, pero ya los judíos entendían que habían unos espíritus que ocupaban el cuerpo de la gente, a lo que la Escritura le ha denominado demonio. Así que en el Evangelio según San Juan hay una conversación interesante en la que Jesús aparece como protagonista. Y dice en Juan 7:19, hay una pregunta, abro signo de interrogación. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Cierro la interrogación. Abro signo de interrogación. ¿Por qué procuráis matarme? Cierro la interrogación. Respondió la multitud y dijo, demonio tiene. Y abro signo de interrogación. ¿Quién procura matarte? Entonces, cierro la interrogación. Aquí lo interesante de esto es que en esa conversación Jesús está señalando el comportamiento agresivo que está teniendo el pueblo o los líderes religiosos por competencia contra él. Y entonces en esa conversación había gente que no sabía que había una persecución del clero,
de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, porque la presencia sola de Cristo en Israel lo había desplazado y ya la gente no lo seguía. Y eso desespera a la gente. Cuando sus seguidores lo abandonan, se sienten desamparados, porque no dirigen la gente a Cristo, sino a ellos. Y entonces Cristo está conversando con ellos y ellos, como muchos de ellos no conocían, no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, entonces dijeron, demonio tiene. O sea que ellos estaban claros del concepto de que esos espíritus denominados demonios ocupan el cuerpo de la gente. Y estaban acusando a Cristo de ser poseído por demonios. Ya saben que no solamente fue en esa escena, sino que lo acusaron de que la obra que él hacía, la hacía porque estaba poseído por espíritu de maldad. Y lo acusaban de que tenía demonios. Es un concepto porque ya, aunque ellos estaban equivocados con relación a Cristo, porque no lo conocían, le estaban sirviendo, pero cuando él llegó no lo pudieron distinguir, y eso se ve, puede ser hasta en una congregación que estén alabando a Dios y sirviendo a Dios, pero en el momento que el Señor quiere hacer una obra, la gente se lo impide. Se lo impiden los líderes o se lo impide la gente misma, que no deja que Dios opere en ellos. Eso es normal en seres humanos naturales, que sus ojos espirituales no están abiertos y no pueden entender la dinámica. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, que es el caso donde trata el asunto, él habla de las huestes. Y las huestes son ejército de campaña, conjunto de seguidores que acompañan a un ejército. Y entonces de eso se trata. Son los que hacen la guerra de guerrillas, son los que hacen los levantamientos, los que hacen ataques específicos en áreas determinadas, y son los que ocupan el espíritu de la gente. Porque el espíritu del ser humano, usted sabe que el ser humano, Dios cuando lo creó como barro, como materia, primero crea la materia y luego sopla. Y cuando sopló vida. En esa vida incluye el espíritu, incluye el corazón, incluye las emociones, el alma y las facultades del alma. Entonces el espíritu es el área que debe ser ocupada por Dios y que Dios la diseñó para Él vivir en el ser humano a través del espíritu del ser humano. Porque cuando el Espíritu de Dios vive en el ser humano, alinea todo el ser espiritual del individuo para que responda a los intereses de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Dios no está en ese espíritu, posiblemente abra a ese ser humano una puerta para que entre algún espíritu de maldad denominado demonio. Todos los pecadores no tienen demonio, pero hay muchos pecadores que sí tienen espíritu de maldad que viven en ellos, y tenemos que estar claros de eso. ¿Y dónde viven? En el área que Dios creó el espíritu para que sea el líder del ser humano en términos espiritual, y luego el corazón, que enlaza el espíritu con el alma, y el alma, que es la que interpreta las acciones del cuerpo físico. Y por eso se habla de intelecto, se habla de razón. Por eso se habla de las funciones de la mente, las funciones del cerebro, y todo eso son facultades del alma del ser humano que está ahí. Entonces, en el alma hay una alianza o un área que está aliada con el infierno, que tiene que ver con la naturaleza concupiscente. Y entonces esa área de alguna manera está aliada porque responde a los intereses del infierno, y de alguna manera todo lo que el área por donde primero comienza a trabajar es por esa área denominada naturaleza concupiscente, que es donde descansan todos los deseos desenfrenados del ser humano. La respuesta a situaciones que nosotros tenemos, sean necesidades o proyectos que Dios no aprueba o que Dios pudiera aprobar, pero el método, porque se trata de la metodología. La concupiscencia va a utilizar una metodología no aprobada por Dios, porque hay cosas que sí Dios la aprueba, pero la manera de hacerla está desaprobada por Dios, porque la naturaleza concupiscente va a traer esa respuesta. Entonces, esos ejércitos, ese tipo de ataque por los ejércitos denominados demonios,
lo hacen en el ser humano con el propósito de desenfrenarlo y luego poseerlo. Poseen los seres humanos y atacan directamente en áreas sensibles para desordenar por medio de las tentaciones externas. Porque ustedes saben que existen las tentaciones internas, que son las tentaciones que se producen dentro de nosotros por nuestra naturaleza concupiscente, deseos que tenemos, necesidades insatisfechas, inclusive sueños y fantasías que son llenadas por medio de la naturaleza concupiscente, y eso se considera pecado, porque no es el modo de Dios operar. Entonces Jesús habla acerca de esto y dice, habla cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y ese espíritu inmundo es, en términos de la Escritura, el mismo concepto para referirse al demonio o un espíritu de maldad que ocupa el cuerpo del ser humano. Y dice, cuando ese espíritu inmundo sale, refiriéndose a una persona que de alguna manera ha venido a servir a Dios y que ha dejado de hacer algunas cosas incorrectas, y entonces ese espíritu ya no puede estar ahí y sale. Ahora, cuando ese espíritu sale, Jesús habla de que anda buscando en lugares secos, buscando un cuerpo donde poseer, y se queda alrededor de la persona. Y entonces trata de desordenar al individuo, a la persona, al hombre o la mujer, con el propósito de volver a entrar. Y Jesús dice que cuando regresa encuentra la casa barrida y adornada, la encuentra tranquila, reposada, y busca con él otros espíritus. O sea, que un ser humano puede ser ocupado por una cantidad determinada o indeterminada de espíritu de maldad. Inclusive hay momentos donde Cristo confrontó a alguna persona que estaba poseída por demonios y le dijeron que tenía legiones. Estamos hablando de miles de espíritus, porque si una legión es considerada cerca de 6,000 y tiene legiones, ya usted puede darse cuenta cuántos espíritus pueden poseer a una persona que tiene alguna crisis de esquizofrenia. Ya saben que no todas las personas que tienen esquizofrenia es porque tienen espíritu de maldad. Hay algunos que es por enfermedades, y eso tenemos que estar claro. Pero mucha de esa gente está poseída por espíritu de maldad y no es por enfermedades del alma o por alguna deficiencia, sino porque hay un espíritu o varios espíritus denominados demonios que ha ocupado su espíritu y lo tiene en una crisis que pierde facultades, las facultades para razonar. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la autoridad que nosotros tenemos. Así que más adelante pudiera conversar acerca de cuáles son lo que tienen enfermedades y cuáles son los que tienen espíritu. Ya eso sería en otro momento, que llegaría en su tiempo. De manera que los espíritus denominados demonios son aliados de nuestra naturaleza concupiscente, y es por ahí que trabajan, pero el área que ocupan es nuestro espíritu. Porque si no está el Espíritu de Dios, hay posibilidad de que haya algún espíritu, algún demonio que pudiera entrar en algún momento. Eso es importante. Ahora, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esa libertad es general. Y ningún espíritu de maldad, llámese como se llame, podrá estar donde llegó el Espíritu de Dios. Y va a permanecer su simiente dentro de nosotros para controlar todo nuestro ser, desde nuestro espíritu, convirtiéndose en el líder de todo nuestro ser espiritual, y por ende va a afectar la conducta en el mundo físico. Cuando eso ocurre, entonces nosotros perdemos facultades y dejamos que algún espíritu de maldad pueda ocuparlo. Ojo con esto, ningún demonio puede ocupar a un hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios tiene que tener la simiente del espíritu. Porque lo que hace que alguien sea hijo de Dios es por medio del arrepentimiento.
y el proceso de conversión que se hace en el Espíritu Santo, donde el individuo es regenerado y cuando su espíritu es transformado por el Espíritu de Dios, entonces allí permanece la simiente de Dios. Y Juan está hablando considerablemente de ese concepto. ¿Y qué es el concepto, o más bien la parte que vamos a ver en la próxima serie? Porque yo le debo una serie para primavera, y antes de que se vaya la primavera voy a entrar en esa serie que es acerca del Espíritu Santo, que sí se la debo con relación al Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y esos temas que no he conversado con ustedes y que de alguna manera hay demandas. Ahí vamos a trabajar esa área. Pero cuando la simiente de Dios permanece, es tan interesante que el texto sagrado dice que no podemos vivir en pecado. O sea, fíjese que no solo va a liberarnos de los demonios que alguna vez vivieron, estuvieron ahí o de alguna manera nos influenciaron para desordenarnos. Cuando el Espíritu de Dios, cuando la simiente de Dios permanece en nosotros, ni siquiera el pecado es parte de nuestra vida, porque ya no podemos. Y ustedes saben que la manera de operar de los demonios es por medio del pecado. El propósito por la que quieren poseer a los seres humanos es para descontrolarlo totalmente en el pecado y en la maldad. Y así, aquellos que en su momento, antes de conocer a Dios, estuvieron poseídos, saben que además del pecado también lo atormentan, lo oprimen. Y hay gente inclusive que está poseído por espíritu de maldad y están en las iglesias, en las empresas, en las familias y oprimen. Juntarse con ellos, pertenecer a un ministerio con ellos, trabajar con ellos, es un ambiente pesado, difícil, porque oprimen a la gente. Cuando están en la iglesia le ponen a la gente el pie ahí y le dicen: por ahí tú no pasas, y no lo deja avanzar. Y son difíciles, pero hay que tener los ojos abiertos. Y el Señor nos ha dado autoridad, para que no importa en el lugar donde sea, en el trabajo, en la congregación o en la familia, no nos dejemos oprimir porque tenemos autoridad sobre ellos. Hay esposos que oprimen a su esposa y a sus hijos, y hay esposas que oprimen a sus esposos e hijos, porque tienen espíritu de maldad que opera en su espíritu y en su vida y dañan la familia. Y hay hermanos, y perdonen el concepto, que no son ninguna manzana de discordia, no son ninguna manzana de acuerdo. Su trabajo es oprimir, dañar, y cuando hay más tranquilidad generan problemas, porque no son manzana de acuerdo. Su trabajo, y no es lo que ellos necesariamente quieren, sino es lo que está operando en ellos. Pero ellos saben quién está operando y le permiten operar y necesitan arrepentirse. Por eso deben ser confrontados, porque ellos están conscientes de lo que hacen y saben lo que están haciendo, pero quieren impedir el desarrollo de las otras personas y por eso oprimen en los trabajos. Cuando saben que alguien puede avanzar y llegar a posicionarse, ellos lo impiden. Igual pasa en las congregaciones. Gente que tiene llamado de Dios, que tiene conocimiento y que de alguna manera puede ocupar la posición que tienen, le impiden el paso y no han entendido un principio: que el día que alguien pueda hacer lo que yo hago, yo soy ascendido. Bendito es el nombre de Dios. Por eso cuando la gente me llama y me dice que Josué, que está predicando, que si yo, que digo yo: gloria a Dios, está llegando mi retiro. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Usted no está para impedir el desarrollo de las otras gente, sino para dejarlo pasar, para que la gente tenga éxito. Porque el reino de Dios, todos recogemos en la misma canasta, y el que no recoge conmigo, dice Cristo, entonces desparrama. Entonces no se sabe qué hace o qué es lo que usted quiere, si recoger con Cristo o sacar lo que está para desparramar. Y entonces los demonios están para eso, no recogen con Cristo, sino desparraman. Su trabajo es oprimir, impedir el desarrollo, y ni hablar lo que pasa en las instituciones públicas y privadas. ¿Qué se da en las escuelas donde usted manda a sus hijos? ¿Qué se da en esas empresas donde trabajan sus hijos? ¿Qué pasa
en esas instituciones, cómo se ve la opresión, cómo hay lucha de poderes. Y por eso es que a veces usted ve que el muchacho llega como que usted tiene que decirle, ¿pero qué es? Es que viene de un sitio donde ha recibido tanta influencia, tanta opresión, y él no sabe manejar la situación que está viviendo. Y llega, usted dice que llegó con los cables cruzados. Es que no es fácil lo que está viviendo. Y para nosotros poder sobrepasarlo, tenemos que saberlo manejar. Pero el Señor nos dio autoridad. Y esa autoridad está representada en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Punto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y ese tema pertenece a la próxima serie también. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esa partecita pertenece a la próxima predicación de esta serie. Mire, el texto aquí nos está llevando para que nosotros conozcamos cuál es la investidura que está sobre nosotros. Primera instancia, usted tiene que mantener los espíritus de maldad y los demonios alejados de usted, que no tengan derecho ni legalidad. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Después que usted logró eso, porque usted es un hijo de Dios, porque usted es una hija de Dios y está separada del pecado, y cuando tiene deseo de pecar, lleva esos pensamientos cautivos a Cristo y se lo entrega, lo agarra por los cabellos. Mira, aquí está el pensamiento. Porque le he dicho antes y le digo de nuevo que la diferencia entre el que está en la iglesia que ha sido regenerado y el que no ha sido regenerado es que el que ha sido regenerado no traduce sus pensamientos al mundo físico como pecado, sino que lo destruye desde su mente. Pero va a tener los mismos pensamientos, los mismos ataques, pero el que ha sido regenerado lo deshace y no deja que lleguen a ellos y que lo gobiernen y lo dirijan. O sea, no se traduce en conducta. Si lo que usted está pensando, usted lo traduce en conducta, usted está en problema. Porque sus pensamientos, aquellos que son pecaminosos, deben venir a usted como un mecanismo normal de ataque espiritual contra el ser humano. Pero usted tiene que derribarlo desde su mente. Y por eso que el texto, Cristo está diciendo, la Sagrada Escritura está diciendo, que llevemos nuestros pensamientos cautivos a Cristo, está diciendo el apóstol Pablo. Es justamente por eso. Llevar nuestro pensamiento, tomarlo, porque el que ha sido regenerado, sus pensamientos, pocos de esos pensamientos se traducen en conducta en el mundo físico, porque tiene autoridad, lo sabe y controla que esos pensamientos vayan a acabar con su vida espiritual y su relación con Dios. Y entonces aquí está hablando de la autoridad que ha sido delegada sobre la iglesia y por ende sobre los hijos de Dios y los creyentes, y es de anunciar el evangelio. Es la primera parte, a toda criatura. Y ojo con eso, la iglesia no puede hacer acepción de persona en la predicación, es a toda criatura, porque el sacrificio de Cristo es universal, por todo ser humano y por todo pecado. Y aunque hay algunos que no quieren a los pobres, porque los pobres van a tener que ayudarlo, la Escritura dice que el que le da a un pobre a Jehová presta. Así que se libran de prestarle a Dios, porque están predicando con grupos selectos, a personas específicas, por intereses. Lo importante es que el evangelio esté predicado, pero tú cuando lo hagas debes darte cuenta que es para todo ser humano, no importa su condición ni el problema que tenga la persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay autoridad, ya lo saben, para reconciliar al hombre con Dios, y de esto hemos hablado. Y el que no creyere será condenado, porque ya a partir del sacrificio de Cristo y del nuevo pacto, el concepto de condenación es por rechazar a Cristo.
No es necesariamente por la cosa mala que la gente hace, sino por rechazar a Cristo. Porque el que está haciendo cosa mala y recibe a Cristo, sus pecados son perdonados, Él es transformado y deja de vivir esa vida. Y usted pone un pecador ahí y otro pecador ahí, ambos son pecadores, pero hay uno de los dos que recibió a Cristo como Salvador. Y el otro no, el que recibió a Cristo como Salvador, su vida es transformada, es guiada por el Señor y ya no tiene que volver a hacer lo mismo. Porque para ser prosperado necesitamos confesar nuestros pecados y apartarnos. Entonces, que lo que condena al ser humano realmente a partir del sacrificio de Cristo es el rechazar a Cristo como Salvador. Porque no hay otro Salvador, no hay otra alternativa. Y estas señales seguirán al que cree. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, y aquí entra la autoridad del nombre de Cristo. No es en el nombre suyo. En el antiguo pacto utilizaban el nombre de Jehová. En el nuevo pacto utilizamos el nombre de Cristo. Jehová es el nombre de Dios. Es el nombre de la Trinidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre de Dios. Y los descendientes de Abraham conocían a Jehová. Y no había sido revelado la persona de Cristo, que aunque operaba en el pueblo y guiaba al pueblo, lo hacía como el ángel de Jehová. Pero aquí, ya a partir del nuevo pacto, el sacrificio de Cristo, sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad, es en el nombre de Cristo. Si usted ha erradicado la obra del pecado en su vida por medio de la obra del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra, usted está en capacidad de erradicar la obra de los demonios en su vida. Cuando usted erradique la obra de los demonios en su vida, usted está en capacidad para asistir a la gente que tiene necesidad. Y entonces, en el nombre de Jesús, usted le va a decir a esos espíritus que se vayan, y ellos se van a ir, y lo va a hacer con autoridad, conscientemente. Usted le va a decir que se vayan, porque sobre usted hay una investidura, y será para todos los creyentes. Echarán fuera los demonios. Primero echamos lo que están dentro de nosotros y luego sacamos lo que están en los cuerpos de las otras personas. Así es que se hace, no es al revés. Hay gente que todavía tiene su casa desordenada y quieren ir a aconsejar y ayudar a otra gente para que organicen su casa. Foul. No funciona, porque están dando lo que no tienen y no tienen autoridad. Porque lo que da autoridad es cuando hacemos lo correcto. En el área que usted está haciendo algo incorrecto. En esa área usted no tiene autoridad. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Dice que hablarán nuevas lenguas, y ya lo hablaremos más adelante. Tomarán en la mano serpiente, que es símbolo de Satanás y del infierno, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Punto importante. Si alguien quiere acabar con nuestras vidas, no nos matarán hasta que Dios diga que nos vamos de aquí. Cuando el Señor diga que nos vamos, pero hasta que no se cumpla el tiempo señalado para los que están en obediencia, de aquí no se va. Y no podrán envenenarnos, excepto que Dios decida matarnos Él. Si Dios no ha decidido matarnos, los demonios no pueden matarnos, ni con veneno. Aleluya. Porque el día que un creyente es envenenado, lo mató Dios. Porque Dios, ese es su hijo y nadie se lo puede arrebatar de su mano. Y Él decidió llevárselo. Pero hasta que se cumple el tiempo, nada nos hará daño. Ni tentaremos a Dios agarrando serpiente como algunos predicadores, que tratando de vender su figura y su persona contra el nombre de Cristo. Porque el que viene contra Cristo está en problema, porque es la piedra que desecharon los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Una piedra que puede servir de tropiezo, y el que choca con la piedra se desbarata, y al quien la piedra le cae encima lo desmenuza. Eso es lo que establece el texto sagrado. O sea que no podemos levantarnos contra Cristo. Y cuando alguien está tratando de llevar la gente a él o a ella, está contra Cristo. Porque está dirigiendo a la gente a Él. Entonces, ese es el concepto. Por eso algunos han fracasado. Interpretan el texto, tomarán serpiente. Pero para darse a conocer
y para renombrar, para ser renombrado en el mundo, agarran serpiente para que la gente lo alabe, que tienen poder sobre la serpiente. Y eso es tentar a Dios. Y la serpiente lo ha mordido y le ha pegado el veneno, porque son poco inteligentes, porque entonces eligen serpiente venenosa encima de eso. A la ignorancia que lleva la gente, ¿eh? Y entonces, porque si tú vas a hacer eso y vas a hacer un show y quieres que la gente te reconozca, pues coge una que no sea venenosa. Pero esto, el asunto espiritual, la ceguera es tan fuerte que cogen hasta serpiente venenosa y por eso lo matan. ¿Qué serpiente es la que no te va a matar a ti? La que no mató al apóstol Pablo. No se había llegado la hora. Aleluya. Esa es la que no te va a matar a ti, la que te ataca a ti, la que alguien te lanza para que te ataque. Esa es la que no te va a matar, no la que tú pones para que demostrarle a la gente que tú tienes al Señor. Eso no es autoridad delegada. Eso es tentar a Dios. Y ya le he hablado de lo que es tentar a Dios, que es cruzar la línea espiritual que separa la luz de las tinieblas y estar sobre el borde. Es como el niño que sale a caminar y en la azotea se pone a caminar en el borde. Y ya ustedes han visto personas que se han dedicado a hacer ese tipo de acrobacia. ¿Cómo termina su vida en un momento? Nosotros no podemos exponernos a la línea espiritual que separa el reino de Dios de las tinieblas. Ahora, si alguien te lanzó la serpiente, tienes autoridad y no debe abandonar tu casa. Ella se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque esa es tu casa y tú estás en autoridad y no te va a hacer daño. Ni ningún espíritu de maldad podrá hacerte daño. Y ya sabe que la serpiente es tipo de Satanás, según las Sagradas Escrituras. Y por eso, en el texto que compartimos al principio, la misión de los 70 que el Señor mandó a evangelizar. Lo mandó a llevar la palabra antes de su sacrificio. Le dijo, vayan y lleven la palabra, anúnciale a la gente el reino de Dios. Porque la sola presencia de Cristo antes de hacer su sacrificio como profeta de transición, Él era la verdad, Él es la palabra, Él es Dios con nosotros. El reino de Dios se había acercado por medio de Él y la gente tenía que conocer que ya Dios se había acercado al ser humano. Y lo mandó a anunciar eso. Dicho sea de paso, el día que la iglesia envía gente, ese día hay gente que se entristecen porque no tienen ni idea de la necesidad que tiene la gente y el compromiso de la iglesia de dar a conocer la verdad desde aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no son capaces de hablar de Dios, por el contrario, se avergüenzan. Y cuando le preguntan que si son cristianos, gaguean. Pero la Sagrada Escritura habla bien claro, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y creo que nuestra juventud, nuestros jóvenes y adolescentes, ese es el área que tenemos que trabajar los padres, que no se avergüencen. Porque cuando llegan a cierta edad, la presión que tienen de sus compañeras en la escuela y sus amigas a la hora de salir, se quieren vestir como mundana o se quieren vestir como mundano. Y nosotros como padres tenemos que asumir una responsabilidad con ellos. No te avergüences de lo que tú eres. Y tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y tú no tienes que ser como los demás. Y si te afuerean, bien lo hacen porque están afuereando a Cristo. Y tú no tienes que estar donde Cristo no está. Tú tienes que tener identidad. Y ese es un compromiso que tenemos. A mami y a papi le pueden decir que está, qué sé yo qué, pero tú vives en esta casa, tú te sometes. Y cuando tú seas adulto, cuando tú seas adulta, tú vives como quieres. Pero mientras tú estés aquí, te sometes. Y tienes que respetar. Y aquellos que dicen que cuando tengan cédula son adultos, cuando saquen cédula digan, vamos, vamos, vamos. Aleluya, para que usted vea lo que le van a decir. Que posiblemente le digan como me dijo el mío, pero tampoco hay que irse. Uno se puede quedar hasta que se case aquí, pero hasta yo, aleluya, hasta yo me quedaría. Oh, pero venga acá, ¿cómo no? Entonces vamos a negociar, aleluya. Los 70 volvieron con gozo,
Usted sabe cómo se pone la gente cuando la obra de Dios se manifiesta, que se pone como con mucho gozo, muy contento. ¿Y qué pasó? Que compartí lo que tenía con la gente. Llevé una funda de alimentos y me di cuenta cuando llegué al sector que había gente que no tenía comida. ¡Aleluya! ¡Dios me usó! Encontré una señora en cama y cuando oré se levantó. Encontré un esposo agresivo que tenía su familia en zozobra, en jaque. Oré por él y se convirtió. Entonces viene celebrando. ¡Wow! ¡Cuánto gozo! Y entonces dice, el próximo mes sacaré de mi presupuesto de nuevo para volver a otro sector donde hay necesidad. Y cada mes hace la obra. Y viene contento. Bueno, esos 70 llegaron súper gozosos. No hay quien lo pare. Porque venían contentos, gozosos. Habían hecho la obra de Dios. Su ser estaba siendo llenado de gozo, de fortaleza de Dios. Porque habían compartido lo que tenían con los necesitados. ¿Qué necesita la gente? De todo. Quizá lo que tú botas, si le echa un chin menos a la comida y guarda eso, y lo junta, y cada mes sale con tu Biblia a un sitio a evangelizar, posiblemente venga igual que ellos. Vinieron contentos, gozosos. ¿Y qué pasó con ellos? Pues se llegan donde Jesús y le comparten al Señor sus experiencias, su vivencia. Pasaron revista, ¿cómo le fue? Y cada uno comenzó a testificar, yo viví tal experiencia, yo viví cual, y cada uno estaba contando lo que estaba viviendo. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijeron, Señor, pasaron tantas cosas extraordinarias que hasta los demonios se sujetan cuando le ordenábamos en el nombre de Jesús. Se encontraron tan interesante. Por eso es que Jesús está diciendo que esas señales seguirán. Porque cuando tú sales, tú ves la mano de Dios que está contigo. Mientras estás sentado en la banca, tú no vas a ver eso. Ya el concepto de banco desapareció. Mientras estás sentado en la silla cómoda, que alguien me dijo que cómo yo voy a poner silla de esa en la iglesia, que eso cuesta muchísimo dinero y que la gente se me va a dormir. Y yo le digo, pero por Dios, por Dios, el que venga a dormirse que lo despierte el que está al lado, y si no que lo deje que ronque. Los hijos de Dios tenemos que estar como es. No somos hijos de Dios y el Señor es bendecido, ha bendecido la vida de esta casa. ¿Y por qué estar como que en miseria para que la gente nos coja pena y nos ayude? ¡No! Aleluya. Pero a mí me dicen tantas cosas que yo no las puedo decir. Eso es, por favor. Dice, ¿usted cree que fue fácil para ellos cuando fueron? Regresemos a la palabra, que es más interesante la palabra que lo que la gente dice. Y dice, hasta los demonios se sujetan en tu nombre, Señor. Todo estuvo bajo control. Y cuando le decíamos en el nombre de Jesús, wow, pasaban cosas extraordinarias. Y vinieron contando esas experiencias al Señor. Y el Señor lo mira a ellos y les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer a la velocidad de la luz. Le dice, bajó con ímpetu, le dice el Señor. Aquí ellos se paran porque llegaron contando sus experiencias. Ahora Cristo le está diciendo algo interesante que ellos no manejaban. Y se parece lo que le ocurrió a un predicador que estaba predicando continuamente y un día habló con el Señor y el Señor le dijo, tú has predicado mucho tiempo y yo te he escuchado, ahora yo quiero que tú escuches lo que yo te voy a decir para que diga aquello que yo quiero que tú digas. Entonces aquí, mira la multitud y les dice, escuchen, que lo que ustedes han visto, ustedes no lo entienden todavía.
Y le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo lo veía moverse a la velocidad de la luz sobre la tierra. Y le dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y aquí está para los que tienen miedo. El que tiene miedo no sabe quién es ni la investidura que está sobre él o sobre ella. Eso es lo primero. Ahora, el miedo es parte de la dinámica humana con relación a lo desconocido. Y por eso hay gente que cuando truena en algún sitio un demonio, un espíritu de maldad, no quieren pasar por ahí. Le da miedo y le dicen a uno, ay, mira cómo me engranó. Oye, no se trata de la piel, que esto no funciona así. Esto es más que eso. Entonces usted está llamado a tener autoridad y nada lo dañará. El día que la iglesia entienda eso, todo cambiará. Cambiará nuestra cosmovisión. Dígaselo al mundo. Cambiará. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos ni idea. Y hay gente que está inclusive abandonando su casa. La que ellos compraron. La tienen que abandonar porque la situación es muy difícil. Y no saben que tienen una investidura, que usted pagó un precio por esa casa. Y que eso le pertenece a usted. Y que ningún espíritu de maldad tiene derecho sobre usted. Excepto que usted tenga alguna alianza con el infierno. Ya eso es diferente. Pero si la simiente de Dios está en usted, usted es un vencedor, usted es una vencedora. Y sobre usted hay autoridad para enfrentarse al infierno, a los demonios y al mismo Satanás, que dice que bajó a la velocidad de la luz con el propósito de impactar, de trastornar y dañar. Y entonces utiliza conceptos como lo que vimos ahorita para referirse a esos espíritus que se manifiestan de esa manera. Y no quiere decir que el escorpión y la serpiente estén poseídas por Satanás, sino que son símbolos de Satanás aquí, de los demonios, que es el tema que estamos hablando. Y entonces le dice que tiene potestad, o sea, tiene autoridad, puede controlar para hollar las serpientes y los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, no importa cómo se manifieste, y nada te dañará. O sea que la investidura que está en nosotros, conforme a ser hijo de Dios y la simiente de Dios que permanece en nuestro espíritu, nos guiará en autoridad para ejercer sobre todo espíritu de maldad, no importa la forma que tenga o el grado que tenga, porque la iglesia tiene poder para esto. Y esto tiene que identificar a la iglesia, porque si no, lo que nosotros estamos enseñando es teoría. Pero alguien me dijo estos días, un discípulo me dijo estos días, que yo intenté enseñarle algo y que él no lo entendió en su momento y que se lo encontró como un poco difícil y raro, y me dijo, hasta que yo tuve la experiencia. Y creo que ese concepto lo manejamos en la casa. Cada uno tiene que tener su propia experiencia para poder entender algunas cosas en el mundo espiritual. Pero usted tiene autoridad, y cuando se presente la oportunidad, usted está en autoridad. Y usted debe saberlo, que como hijos de Dios, como la simiente de Dios permanece en usted hay una investidura para, en el nombre de Cristo, desautorizar la obra del infierno, tanto en usted como en los que están alrededor de usted. Sabiendo usted también que mucha gente no van a ser libre porque ellos no quieren ser libres. Y el que no quiere ser libre no será libre. Pero usted está en capacidad y en autoridad de mantener en quietud el que está cerca de usted, que no quiere ser libre, que no tiene poder sobre usted y que no puede operar contra usted ni contra su familia. Eso es importante, porque hay gente que no van a ser libres porque ellos no quieren ser libres. Esos espíritus, pero se pueden aquietar esos espíritus. Y creo que el ejemplo de esto es el caso de David con Saúl. Que dice la Escritura lo que pasaba con Saúl cuando David tocaba, cuando David creaba la atmósfera espiritual apropiada. El espíritu que estaba en Saúl tenía que irse
pero volvía porque Saúl no se arrepentía. Y esa es la respuesta a la pregunta que la gente dice: ¿por qué que fulana? ¿Por qué que fulano? Y nunca es libre, porque no se arrepiente. Y entonces momentáneamente esos espíritus se aquietan. Pero cuando salen del entorno donde se ha creado la atmósfera, vuelven sobre la gente. Porque hay que arrepentirse para que esos espíritus no tengan legalidad de operar en nosotros. Y ahí estoy en la primera carta, el primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 21, dice el texto. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo paje de armas. Y subraye amó mucho ahí, por si acaso, para que después lo analice. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Subraye eso también, hallar gracia en los ojos de Saúl. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Primer concepto, que venía de parte de Dios. Dios no tiene nada que ver con el mal. ¿Qué entendían los judíos y cómo se explica el concepto? Los judíos entendían que todo lo que pasaba venía de parte de Dios. ¿Cómo explicamos nosotros el concepto? Que cuando Dios salió del rey Saúl por su condición pecaminosa, había libertad para ocuparlo cualquier espíritu que quisiera, de acuerdo a lo que él estaba haciendo. Porque los espíritus de maldad, el nombre que tienen es de acuerdo a su actividad. ¿Qué hace un espíritu de maldad? Eso dice, ¿verdad? Lo que está haciendo le pone nombre, eso dice cómo se llama. Y por eso alguna gente dice: espíritu de homosexualidad. No es que no haya ningún espíritu de eso. Lo que pasa es que ese demonio está operando en esa persona con homosexualidad y se llama así. Porque los nombres de los espíritus se identifican de acuerdo al tipo de actividad que realizan. Y entonces, ¿qué pasaba con Saúl? Que Dios abandonó a Saúl porque Saúl fue rebelde a Dios y quiso hacer cosas que él no estaba autorizado a hacer. Y cosas que estaba autorizado a hacer, no la hizo, para que usted vea cómo son las cosas. Nos mandan a hacer cosas, no las hacemos, y queremos hacer lo que no nos mandaron a hacer a nosotros. Y ese es el problema en las congregaciones. Que la gente quiere hacer lo que a él le gusta, o lo que le permite brillar, pero no hace lo que Dios le está diciendo, ni lo que está disponible en la iglesia. Qué cosa de la gente. Pero así somos los seres humanos, y tenemos que tolerarnos y apoyarnos unos a otros hasta que seamos perfectos. Y la trompeta va a sonar y nos van a perfeccionar, pero en el camino, aleluya, dicen en el sur, hay que fajarse. Y entonces, como ya Dios no estaba en Saúl, lo normal es que un espíritu de maldad encuentre espacio. Pero observe el contexto del texto de hoy. Dice que cuando David tocaba, el espíritu, aquí habla bien claro, Saúl tenía alivio, se mejoraba y el espíritu malo se apartaba de él. Pero ¿cuándo era que se iba? Cuando la atmósfera espiritual era transformada, esa atmósfera hacía que ese espíritu que estaba en él tenga que dejarlo. Pero ¿por qué no era libre? Porque Saúl no se arrepentía de su condición. Y entonces eso es lo que se llama que los espíritus de maldad se aquietan, se tranquilizan. Tú tienes autoridad para echarlo fuera o para tranquilizarlo. Lo va a echar fuera en la gente que quiere ser libre y lo va a tranquilizar en aquellos que no quieren ser libres, pero están en un ambiente donde nosotros tenemos el control y tienen que aquietarse en el nombre de Jesús. Como fuere. Pero Dios no te ha llamado para que tú tengas alivio, sino para que seas libre. Dios no te ha llamado para que esté mejor, sino para que esté bien. Pero eso solo va a ocurrir cuando nosotros tomemos la decisión de entregar las áreas que son vulnerables en nosotros, que nosotros estamos conscientes de que nos están afectando y que tenemos que entregársela al Señor para que Él tome el control. Aleluya.
Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que sobre toda fuerza del enemigo y nada dañará, sea demonio, sean ángeles caídos, sean espíritu de maldad, sobre ti está la investidura, para tú mantenerlo a raya. ¿Qué significa? Que le voy a decir que se vayan y se van a ir. Ese es otro concepto que tenemos que analizar. Que le voy a decir que son amarrados y son amarrados. Ese es el concepto que tenemos que analizar. Porque la Escritura dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que Él huirá de nosotros. Ahora, huir no significa que sea para siempre. Puede ser momentáneamente y luego regrese a atacar, pero no te puede poseer. Ahora, tú estás en condición como hijo o hija de Dios de que ninguna fuerza del infierno te dañe. Porque aun cuando pecamos lo hacemos voluntariamente y consciente. Y nosotros estamos seguros de la vida que tenemos. Aleluya. Ahora el texto también dice: pero no os regocijéis de que los espíritus os se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y le dice: pero no vayan ustedes ahora a complejarse porque tienen autoridad sobre los demonios o a creerse la gran cosa. No. Porque esa autoridad en mi nombre, dice Cristo. Ahora, ustedes deberían estar más gozosos, no por la experiencia que tuvieron cuando fueron a evangelizar, sino porque sus nombres están inscritos en los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo más importante no es tener autoridad sobre los demonios. Lo más importante es obedecer a Dios, vivir para Él y tener seguridad que cuando suene la trompeta nos vamos de aquí. Y que le dejaremos la llave al vecino incómodo o al familiar incómodo que nos quiere desplazar para tomar lo que tenemos, y no se la vamos a dar hasta que suene la trompeta. Aleluya. Pero le vamos a tirar la llave y no nos vamos a mover porque tenemos autoridad sobre ellos y sobre los espíritus que operan en ellos. Pero cuando suene la trompeta nos vamos. Entonces lo más importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque tú tienes libertad para entrar donde está Dios. Ahora, si tu nombre no está en el libro de la vida, inscríbelo hoy, porque no es suficiente con venir a la iglesia, ni es suficiente con tener autoridad sobre los demonios, sino que tu nombre esté en los cielos. Que en el cielo se sepa quién eres tú. Y que te reciban, como dice el texto sagrado: venid benditos de mi Padre, que es una expresión bíblica. ¿Ok? O si no, pero que no te digan a ti: yo no te conozco. ¿Y tú te imaginas? Pero yo eché demonio en tu nombre, yo fui un predicador, y cuando yo predicaba la gente escuchaba la palabra y se convertía. Jesús dice: no te conozco. Y alguien le va a decir: búscame en ese libro, que yo tengo que estar ahí, porque yo hice muchas cosas en tu nombre, pero tu nombre no está aquí. Para eso yo estoy aquí, para decirte que no es suficiente lo que está haciendo, que tiene que ser fiel a Dios y que tu nombre debe estar en el libro de la vida. Y ese es el propósito, que cuando suene la trompeta ninguno nos quedemos aquí, sino que todos se vayan. Pero si te la pongo fácil, cuando te quedes vendrá a matarme porque no te dije la verdad. Yo estoy aquí para decirte la verdad, que no es negociable. Aleluya, aleluya. Pero tengo que concluir, deme 30 segundos y así concluyo. Que las celebraciones son de 1:30 de acuerdo a las normas por pandemia y tenemos que ser prudentes. Y luego en otra ocasión le digo todo lo que tengo que decir, que estaba aquí pero no se lo puedo decir hoy. La autoridad ha sido delegada, depende de la iglesia si la sabe usar para beneficio de la gente. Porque esa autoridad no solo es para beneficio de nosotros en términos personales, para nosotros vivir en libertad, agradar a Dios, sino también para la gente que nos rodea, que está siendo oprimida, para gente que tiene necesidad. También para esa gente es esa bendición de la autoridad que está sobre ti. Y tienes autoridad primero sobre ti mismo y luego tendrás libertad para bendecir a otros. Pero al menos permítame leer un texto bíblico y así despedirme. En Evangelio según San Marcos 7:25. Y así cierro hoy. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies.
La mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, tenía nacionalidad griega y era del norte de Israel, lo que se llama hoy el Líbano. Esa es la idea. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella les dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces les dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Oiga, usted lo puede hacer por teléfono. ¿Alguien está aquí hoy? Lo puede hacer por Facebook. Lo puede hacer por WhatsApp. Usted lo puede hacer porque hay autoridad en usted. ¡Sé libre en el nombre de Jesús! Y será libre a la distancia. Ya, lo que tú dijiste es suficiente. Tú tienes fe suficiente para echarlo fuera y tú no lo sabías. Ya se fue. Aleluya. Y entonces el texto le da seguimiento y dice que cuando llegó era libre. Señor, gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tomarnos en cuenta, por la investidura, por el perdón de pecados, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias porque sobre la iglesia hay una investidura dada por ti para ejercer tu nombre. Señor, para que en tu nombre se establezcan las cosas que podamos hacer. En el nombre de Jesús. Así que como iglesia, Señor, que podamos usar tu nombre dignamente y que ocurra lo que tú has establecido, Señor. Para gloria de tu nombre. Gracias porque revoluciona esta casa. Y abre nuestros ojos espirituales para que sepamos quiénes somos realmente. Y cuál es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que está operando en nosotros, tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Gracias porque te perfecciona en esta casa y porque todos buscamos tu rostro y nos damos cuenta quiénes somos y cuál es el posicionamiento que tenemos en ti para gloria de tu nombre y el beneficio de la gente que no te conoce. Gracias, Señor. Bendiciones y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.